Buenos días, hermanas. Me da mucho gusto el poder compartir con ustedes. Vamos a continuar con los temas que hemos venido desarrollando desde hace ya un tiempo. Yo voy a hablarles acerca de Rebeca, pero antes me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has preparado para nosotras en este día, Señor. Gracias por el alimento espiritual, Señor, que no ha sido escaso a nosotras. Gracias porque no nos has dejado sin edificación, Señor. Edifica tu iglesia, Señor, a través de tu palabra, Señor. Susténtanos en este tiempo de hambre, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Pues vamos a hablar acerca de Rebeca, como les decía. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 24 y voy a leer algunos versículos. Vamos a hablar acerca de Abraham, de cómo Abraham envió a su siervo, dice la palabra, a su siervo el más viejo, el de su confianza. Vamos a leer. Dice, Abraham era viejo, de avanzada edad, y Yahweh había bendecido en todo a Abraham. Y llamando a Abraham a su siervo más viejo, el mayordomo de su casa, que se encargaba de todo cuanto tenía, le dijo, pon tu mano debajo de mi lomo, y te haré que jures por Yahweh, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, entre quienes yo habito, sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El siervo le dijo, si la mujer se niega a seguirme a esta tierra, ¿he de llevar a tu hijo a la tierra de la cual saliste? Abraham le respondió, abstente de llevar allá a mi hijo. Yahweh, el Dios del cielo, que me trajo desde allá, de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, que me prometió diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, para que tú tomes de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento mío, solo que no lleves allá a mi hijo. Enseguida el siervo colocó su mano de debajo del lomo de Abraham su señor y le juró sobre este asunto. Fíjense, a mí me pareció súper interesante cómo Abraham conocía perfectamente a Dios. La palabra habla de cómo Dios no le ocultaba nada de lo que él tenía pensado hacer a su siervo Abraham. Cuando iba a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, Dios dijo, ¿a poco voy a ocultar esto que voy a hacer a mi siervo Abraham? Y le platicó cuáles eran sus planes. Y con esto podemos ver que Abraham era íntimo con Dios. Dios conocía a Abraham, pero también Abraham conocía a Dios. Abraham sabía que Dios iba a prosperar a su siervo, que iba a enviar a su ángel para que su hijo Isaac pudiera casarse con la persona adecuada, con la persona correcta. ¿Por qué? Porque sabemos que Isaac era el heredero de la promesa que Dios le había dado. Isaac iba a perpetuar a través de él y a través de sus generaciones la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces, con esta seguridad, con esta confianza, con este conocimiento acerca de quién era Dios y acerca de cuál era la voluntad de Dios para su hijo, él le dijo a su siervo, Dios va a prosperar tu viaje, no te preocupes, él va a enviar a su ángel. Y me llama la atención también la actitud que tomó el siervo de Abraham. Dice que era el más viejo de su casa. Entonces, este, este siervo, dice la Biblia que puso este viaje en manos de Dios. Él oró delante de Dios. Y fíjense, vamos a ver cuál fue la oración de este hombre. En el versículo 12 del capítulo 24, dice así, y dijo en oración, oh Yahweh Dios de mi señor Abraham, sé bueno ante mí hoy y muestra misericordia a mi señor Abraham. He aquí que yo estoy de pie junto a este pozo de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen a sacar agua. Que la joven a la que yo diga, inclina ante mí tu cántaro, para que yo beba, ella me responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Sea la que tú has preparado para tu siervo Isaac, de este modo entenderé que has mostrado misericordia y justicia a mi Señor.
Esto está bien padre, está bien interesante, porque nosotros también podemos orar de la misma manera por nuestros hijos. Debemos orar para que Dios eh, permita que ellos se casen con la persona adecuada, como les decía, eh, que nuestros hijos se casen con personas que pertenezcan a nuestra parentela. Somos una familia en Dios, somos una familia en Cristo, somos hermanos, hijos de un mismo Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos orar de esta manera: Señor, que nuestros hijos o nuestras hijas se casen con personas de nuestra parentela, con hijos tuyos, Señor. Que este Abraham le dijo a su siervo: no, no, yo no quiero que mi hijo se case con las hijas de los cananeos. Y yo no quiero que mi hijo se vaya y se quede allá con mi familia. ¿Por qué? Porque él sabía que Isaac estaba en la tierra que Dios le había prometido. Y como les decía, él no quería que se casara con una hija de cananeos. Y este hombre, este siervo, oró y le pidió una señal a Dios. Y vemos una cualidad bien interesante en Rebeca. Eh, el siervo pidió una señal y dijo: la muchacha a la que yo le pida agua y me diga, no solo a ti te voy a dar agua, sino también a tus camellos, esa es. Y podemos ver una cualidad muy padre de Rebeca. Rebeca era una mujer servicial. Rebeca era una mujer que daba un plus, que daba un extra, que iba más allá. Fíjense, yo entendía que cómo es importante que nosotros también seamos serviciales, porque no sabemos si el servicio que nosotros estemos ofreciendo a Dios sea una señal para aquel que está orando por una esposa o por un esposo. Quizá nosotros somos la respuesta a la oración de alguien que está buscando esposa o esposo, como les decía. Sabemos que Cristo viene por una iglesia gloriosa. ¿Y saben cuál es una cualidad de esta iglesia con la que Cristo se va a casar? Esta: que su iglesia le sirva y que su iglesia vaya más allá. El Señor Jesús dijo: aquel que quiera ser mayor entre ustedes tiene que servir así como yo les he servido. Por lo tanto, la iglesia por la que Él regrese, la señal que va a conocer o que va a identificar a esta iglesia con la que Cristo se va a casar es esta: es una iglesia que le sirve, es una iglesia que no solamente se detiene a hacer lo que le piden, sino que es una iglesia que va más allá, que trasciende, con una actitud de servicio todo el tiempo. Esto es la señal que Cristo espera de esa novia. Y les decía, quizá el servicio que nosotros sirvamos, y no solamente en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, siempre debemos dar un plus, siempre debemos ir más allá, porque eso marca la diferencia. Eso marcó la diferencia con Rebeca, esa fue la señal. El siervo supo que era ella por esta actitud de servicio que esta mujer tuvo. Eso está increíble. Entonces, cuando por fin, bueno, la Biblia dice que este hombre estaba todavía examinando y esperando a saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. Y cuando le preguntó: ¿quién es tu familia, no? Hazme saber si en la casa de tu padre hay lugar para nosotros. Y ella contestó: soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que Milca dio a luz a Nacor. Y entonces cuando este hombre escuchó de quién era familia, de quién era hija, dice la Biblia que este hombre se arrodilló en el suelo y adoró a Dios. Sabía que Dios había prosperado su viaje. Sabía que Dios le había mostrado su misericordia y su justicia a su señor Abraham. Y bendijo a Dios, dijo: bendito es Yahweh, Dios de mi señor Abraham, por cuanto no ha negado su misericordia y su justicia a mi señor, sino que Yahweh me ha guiado por el camino a la casa de mi señor para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Dios había prosperado su viaje. Pero fíjense, otra cosa que me llama la atención aquí es que, bueno, Labán, cuando vio los aretes y la pulsera de oro que le había dado el siervo de Abraham a Rebeca,
pues salió corriendo, ¿no? Y dijo, vente, quédate con nosotros. Pero después su familia trató de retenerla. Dijo, permite que se quede un mes y ya después se va, ¿no? Pero fíjense, el siervo dijo, no me retrasen. En el capítulo 24, versículo 56, el siervo dijo, no me retrasen, puesto que Yahweh ha prosperado mi viaje, despídanme para ir ante mi Señor. Y yo entendí algo bien importante. A veces los padres tratan de retener a sus hijos más del tiempo que es debido. Si tu hijo ya se casó, mi hermana, no lo retengas en tu casa. Ella es harina de otro costal. Él tiene que irse. Dios ha prosperado su vida dándole un esposo o una esposa. No tienes que retenerlo más del tiempo que tiene que estar contigo. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar ir a nuestros hijos. Así como sucedió con la familia de Rebeca, fíjense, está bien interesante. El siervo les dijo, no me retrasen. Dios prosperó mi viaje, ya despídanme. Y le dijeron, bueno, entonces vamos a llamar a la joven y le vamos a preguntar qué es lo que piensa. Y ella dijo, yo me voy. No lo dudó. Esa fue la actitud de esta mujer. ¿Y saben qué hicieron? Sus hermanos, su madre, su familia, la bendijeron. Eso está increíble. No tratemos de retener de más a nuestros hijos. Si vemos que Dios los ha prosperado, que Dios los ha bendecido dándoles una familia, un esposo, una esposa, tenemos que bendecirlos, tenemos que dejarlos ir, tenemos que dejar que ellos avancen. Y fíjense cuál fue la bendición que su familia le dio a Rebeca. Le dijeron, hermana nuestra, seas tú para millares y para miriadas, y tus descendientes tomen posesión de las tierras de sus enemigos. Qué increíble bendición. Aquí yo puedo ver cómo Rebeca está representando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es madre de millares de miriadas, y solo la iglesia puede conquistar las ciudades de sus enemigos. Estaban bendiciendo a Rebeca, y esta bendición que le dieron trasciende hasta la actualidad. Entonces, pues esto está interesante. No retengamos a nuestros hijos. No los retengamos más del tiempo que tienen que estar con nosotros, sino por el contrario, tenemos que soltarlos, tenemos que dejarlos ir y tenemos que bendecirlos para que ellos también puedan perpetuar esta promesa, esta bendición que Dios le dio a Abraham y de la cual nosotros ahora también somos herederos por medio de Cristo Jesús. Entonces, a mí me surge una duda, fíjense, bueno, no duda, sino una pregunta. La Biblia dice que ella era una mujer bendecida. Y entonces, ¿por qué si se casó con Isaac, que era el heredero de la promesa? ¿Y por qué si la bendijeron como madre de millares, por qué era estéril? ¿Se han preguntado eso alguna vez? La Biblia habla de la esterilidad de Rebeca. La esterilidad de Rebeca muestra su incapacidad para producir vida. Y fíjense, es bien interesante porque yo pude descubrir que la esterilidad de Rebeca no solamente era física, la esterilidad de Rebeca también era espiritual. Ahorita les voy a decir por qué. Ay, perdón, los nervios. Dice la Biblia que no podía dar a luz a la descendencia de la promesa, no podía dar a luz al linaje de Abraham, no podía dar a luz a Cristo Jesús. Vamos a entender esto, miren, tenemos que recordar que ella venía de un lugar de idolatría. Josué, vamos para allá, Josué 24:2. Josué 24:2 dice así: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahweh, el Dios de Israel, sus antepasados, es decir, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, habitaban al otro lado del río y rendían culto a otros dioses. Vemos cómo la familia de Rebeca rendía culto a otros dioses. Ella hasta este momento no había tenido un encuentro con Dios. Esto producía esterilidad en su vida. Y también vemos que ella procedía de una familia tranza, provenía de una familia astuta, calculadora, audaz,
capaz de hacer cualquier cosa para hacer lo que ellos querían. ¿Se acuerdan de Labán? Labán dice, habla la Biblia acerca de él, ¿no? De Jacob. ¿Cómo engañó a Jacob? Jacob trabajó 7 años por, por Raquel y Labán, en lugar de darle a Raquel, le dio a Lea. Y después hizo que trabajara otros 7 años más, pues ahora sí por Raquel. Y después lo hizo trabajar otros años más por su salario. Fíjense lo que dice la Biblia en Génesis 31:12. Está bien interesante. Génesis 31:12. Aquí Dios le está hablando a Jacob. Él me dijo, alza tus ojos y observa que todos los machos cabríos que se aparean con las hembras son con una mancha blanca en la frente, moteados, jaspeados, porque he visto todo cuanto Labán te ha hecho. Dios sabía, conocía el corazón de Labán. Era un tranza igual que Jacob, triquiliñoso, biznero, pero mala onda. Y bueno, pues ella provenía de una familia así, de una familia idólatra y de una familia audaz para hacer negocios, pero no justos. Entonces, esto había producido esterilidad espiritual en su vida. La Biblia habla de cómo Isaac oró ante Dios a favor de su esposa, porque ella era estéril. Y fíjense, vemos algo bien interesante. Dios le respondió y su esposa concibió. Vamos a leer Génesis 25:21. Dice así. Entonces oró Isaac ante Yahweh a favor de su esposa por cuanto ella era estéril. Y Yahweh le respondió y su esposa Rebeca concibió. Fíjense bien, Rebeca supo que hay un Dios al que podemos orar. Rebeca supo que hay un Dios que escucha nuestras oraciones y que responde. Cuando ella vio que había concebido, ella supo que Dios era real. Tuvo un encuentro con Dios, conoció a Dios, Dios le fue revelado. Hasta ese momento ella dudó que hubiese conocido a Dios por la esterilidad que expresa la Biblia que había en su vida. Pero tuvieron que pasar 20 años, dice la Biblia. Isaac se casó con Rebeca cuando él tenía 40 y cuando nacieron sus hijos él ya tenía 60. Rebeca tuvo que pasar este periodo de esterilidad para que ella pudiera saber que solamente Dios puede producir la vida en nuestras vidas. Solamente Dios tiene la capacidad de hacer que nosotros podamos concebir, que nosotros podamos dar a luz. ¿A quién? A Cristo. En nuestra vida a veces también padecemos estos tiempos de esterilidad, pero cuando clamamos a Dios, Él quita nuestra afrenta y permite que produzcamos vida nuevamente, que demos a luz a Cristo, como sucedió con Rebeca. Y fíjense, les digo que yo entendí que ella tuvo un encuentro con Dios, porque la Biblia menciona que pues ya estaba embarazada, qué bonito, pero poco tiempo después dice que ella sufría, que ella era afligida por sus hijos, por los hijos que tenía en su vientre. Y vamos a leer el versículo 25, capítulo 25, versículo 22, y fíjense, dice esto: ella era afligida por sus hijos en su vientre y dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Esto está increíble, hermanas, porque yo entendía cómo ella aprendió a tener comunión con Dios. Ella sabía que podía consultar a Dios. Ella sabía que Dios podía darle respuesta ante esta situación que ella estaba viviendo. Y Dios le contestó, Dios le respondió. El versículo 23 dice, y Dios le respondió, 2 pueblos hay en tus entrañas, 2 naciones se dividirán desde tus entrañas. Una nación será más fuerte que la otra y el mayor servirá al menor. Les digo, ella experimentó a Dios, ella recibió la respuesta de Dios y pudo comprobar que lo que Dios le había dicho era verdad. Cuando ella dio el tiempo del alumbramiento, ella tuvo mellizos. Dios ya se lo había dicho antes de que esto sucediera.
En aquella época no había como ahora la tecnología que existe, ¿no? Tú desde los 3 meses puedes ir, 3, 4 meses puedes ir con el doctor y a través de un ultrasonido te dice, ¿no? Ah, pues es niño, es niña, ¿no? Ya hasta te dicen el sexo del bebé. Pues en esa época no existía esa tecnología, pero Dios le dijo qué era lo que estaba sucediendo. Ella sabía que eran 2 niños, porque Dios se lo dijo, que eran 2. Entonces, les digo, ella pudo comprobar que lo que Dios le había dicho era verdad. Dios le dijo, 2 pueblos hay en tus entrañas, 2 naciones se dividirán desde tus entrañas. Una nación será más fuerte que la otra y el mayor servirá al menor. Ella vio que esto era verdad. Tuvo mellizos y ella pudo ver, experimentar desde su vientre la lucha que había entre estos 2 hermanos por salir primero. Ella, yo me imagino que ella era como María. Dice la Biblia que cuando María veía o escuchaba algo acerca de Jesús, ella lo guardaba en su corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque dice la Biblia que este Esaú era el hijo favorito de Isaac, pero Jacob era el hijo favorito de Raquel. Yo pienso que quizá es muy probable que Jacob le recordaba a su propia familia, porque sabemos, ¿no?, el significado de Jacob. Jacob también era tranza, era astuto, era calculador, pues era como su tío Labán, ¿no? Y seguramente ella encontraba cierto parecido con su familia y decía, este sí es mi hijo, ¿no? Pero, pero podría haber sido de esa manera, pero creo que principalmente ella inclinó su corazón hacia Jacob porque ella sabía que el hijo mayor serviría al menor. Por eso pienso que ella, cuando Dios le dijo esto, lo guardó en su corazón. Y por eso pienso que ella recordaba esta promesa y por eso inclinaba su corazón hacia Jacob más que hacia Esaú. Y fíjense, Dios confirmó a Isaac la promesa. Génesis 26 del 1 al 5 habla de cómo Dios se le reveló a Isaac. Y fíjense, el versículo 4 dice, del 26, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Fíjense, eh, en la simiente de Cristo serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo pensaba, qué segura se ha de haber sentido Raquel de pertenecer a esa familia. Más allá de las riquezas materiales que su esposo poseía, su esposo era portador de una promesa que ha trascendido hasta nuestra época, hasta nuestras generaciones. Su esposo había recibido esta promesa de parte de Dios por cuanto Abraham, dice la Biblia en el versículo 5, dice, por cuanto Abraham obedeció a mi voz y observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. Por causa de la obediencia de Abraham, se perpetuó esta bendición sobre Isaac y ahora sobre el hijo de Isaac, y vemos y conocemos la historia en la Biblia. De esta simiente nació Cristo Jesús nuestro Salvador y ahora nosotros también pertenecemos a esta promesa gracias a Cristo Jesús. Eso está increíble. Entonces yo pensaba, qué mujer tan segura debió sentirse Raquel por pertenecer a esa familia. Y bueno, esto vemos que ella era esposa del hombre correcto, que había una promesa para su descendencia, el Mesías, Cristo Jesús nacería a través de esta promesa. Sin embargo, también puedo ver que esto no le excluía de pasar por diversas pruebas. La Biblia habla de que Isaac moró en Gadar debido al hambre que había en la tierra. Vamos a ver, ¿no?, cómo dice la Biblia que Isaac engañó a Abimelech, porque le dijo a Rebeca, di que eres mi hermana.
La Biblia menciona cómo Rebeca era de hermoso parecer y él temía que por causa de Rebeca quisieran hacerle daño a él, a Isaac. Y le dijo, di que eres mi hermana. Pero Dios la guardó. Dios guardó su vida porque Dios no permitió que ella fuera tomada para ningún otro hombre de esa región. Dios, dice la Biblia que Abimelech vio cómo Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa, y él le dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Por poco se acuesta alguno del pueblo con tu esposa. Así hubieras traído pecado sobre nosotros. Dios infundió temor sobre la vida de Abimelech y Rebeca fue librada. Así es que ella también pudo experimentar la salvación de Dios, cómo Dios la guardó y la libró de ser tomada para otro hombre que no fuera su esposo. Fíjense, la Biblia también habla acerca de Rebeca, de cómo ella experimentó ser suegra. Y la Biblia dice que sus nueras le causaban amargura a ella y a Isaac. Y bueno, pues yo insisto, debemos orar mucho por nuestros hijos, para que no se casen con las personas que no son correctas. ¿Por qué? Porque esto va a causar amargura, no solo a la vida de nuestros hijos, sino también a nosotras como suegras y en sí a toda la familia, incluyendo a la iglesia. Eh, Eso está muy grueso. Tenemos que orar mucho, mucho por nuestros hijos, por los jóvenes en la iglesia, para que no tomen decisiones equivocadas, para que no se casen con la persona que no es correcta, aun cuando se llamen cristianos, que no se casen con cualquiera, sino que puedan esperar a la persona que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. En Génesis 27 del 8 al 17, la Biblia habla de cómo Rebeca ayudó a Jacob a engañar a su padre. Y dice la Biblia que ella estaba dispuesta a cargar con las maldiciones que pudieran venir sobre Jacob por el engaño si es que éste era descubierto. Les decía, tal vez ella recordaba lo que Dios le había dicho. Tal vez ella sabía la importancia de, de que su hijo Jacob recibiera la bendición como hijo primogénito y por eso actuó de esa manera. Podemos ver que era real esta promesa que Dios le había dado a Jacob, pero la manera en la que ella actuó no fue la correcta, no fue la mejor. Sin embargo, ella, creo yo, que aferrada a esta promesa, agarrada de esta promesa, por eso actuó de esta manera. Y estuvo, les decía, dispuesta a recibir las maldiciones que vinieran sobre su hijo si es que era descubierto. Entonces, pues podemos ver cómo esto es real. Jacob peleaba con su hermano como lo hacía en el vientre y Jacob fue más fuerte. Y por la bendición que recibió se cumplió lo que Dios le había dicho a Rebeca. Vamos a leer Génesis 27, del 27 al 29. Fíjense la manera en la que Isaac bendijo a Jacob. Dice así, entonces Isaac su padre le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Y acercándose él, lo besó. Y al percibir el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo, perciban el olor de mi hijo como el aroma del campo que Yahweh ha bendecido. Dios te concede el rocío del cielo y de lo mejor de la tierra y abundancia de grano y de vino. Que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé príncipe para tus hermanos delante de ti. Sé príncipe para tus hermanos y delante de ti se postren los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Qué increíble bendición emitió Isaac su padre sobre Jacob. Bueno, pues Hebreos 11 habla de cómo a través de esta bendición eh, Isaac pudo hablar acerca de las cosas que habrían de suceder. Esto que Isaac habló sobre Jacob, su hijo, es algo que podemos ver en la actualidad. Los pueblos servirán y se postrarán delante de Israel. Eso está increíble, eso está glorioso. Cualquiera que bendiga al pueblo de Dios será bendito y cualquiera que lo maldiga
será maldito. Eso dice esta profecía de Isaac y vemos que es real hasta nuestra fecha y en los últimos tiempos veremos realmente el cumplimiento total de esta promesa. Bueno, pues ella les decía, seguramente al escuchar, al saber de esta promesa, vio que lo que Dios le había dicho cuando ella estaba embarazada era real. Ella sabía que Jacob, su hijo, era el heredero de esta promesa. Y luego Génesis 27:41 habla de cómo informaron a Rebeca acerca de las intenciones que Esaú tenía con respecto a su hermano. Esaú estaba decidido a darle muerte a Jacob por el engaño que habían cometido. Y bueno, pues Rebeca, por consecuencia, le dijo a su hijo Jacob, vete con mi hermano Labán, pensando que lo salvaría de la muerte, pero ella no sabía el tratamiento que Dios tenía preparado para su hijo Jacob. A partir de que Jacob salió de su casa, se le quitaron muchos privilegios. Y él comenzó, les digo, a tener un tratamiento por parte de Dios, de tal manera que incluso su nombre fue cambiado. Ya no fue más Jacob, sino que su nombre fue cambiado por Israel. Pero dice la Biblia que ella siguió siendo afligida por sus nueras y por esto ella no deseaba que su hijo Jacob se casara con mujeres, ¿no? Como las que se había casado Esaú. Bueno, la Biblia no menciona nada más de Rebeca después de esto. Ella perdió a su hijo favorito, ella perdió a Jacob. La Biblia no menciona si Jacob volvió a verla o no. Lo único que menciona la Biblia es que cuando falleció la mujer que cuidaba a Rebeca desde su niñez, pues hubo lamento, ¿no? Hubo lloro. Y después menciona la Biblia en Génesis que Rebeca fue sepultada en Macpela, donde donde pusieron en la cueva de Macpela, pusieron a sus suegros, pusieron a Abraham y a Sara, ahí en esa cueva pusieron a Isaac y también en esa cueva pues ahí pusieron su cuerpo después de que ella falleció. Busqué el significado de Macpela y no encontré un significado como tal, pero dice que está cerca de Hebrón y sabemos que Hebrón significa comunión. Y podemos ver que esto fue real en su vida. Ella aprendió a tener comunión con Dios. Por eso fue puesta allí, porque ella había conocido a Dios. Ella lo buscó, ella oró a Él, Dios le respondió y ella pudo comprobar que lo que Dios le había dicho era una realidad. Bueno, pues Rebeca, les decía, tuvo comunión con Dios y de esta manera colaboró con Él para que tuviera cumplimiento lo que Dios le había dicho. Eso está bien interesante. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Nosotros no debemos conformarnos con saber que hay esterilidad en nuestras vidas. Nosotras tenemos que orar a Dios. Dios es el único que puede hacer que nosotras podamos producir vida, que podamos dar a luz a Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios. Y, y así como Rebeca, que aprendió a consultar a Dios, aprendió a escuchar la respuesta de Dios, porque a veces oramos, pero no escuchamos lo que Dios nos responde, ¿no? A veces escuchamos solamente lo que queremos escuchar, pero cuando Dios nos responde cosa contraria a lo que nosotros esperamos, ahí sí no, pero nos preguntamos, ¿por qué no me hablas, Dios, no? Ella no fue así. Ella escuchó a Dios y se aferró a lo que Dios le había dicho y de esta manera ella pudo colaborar para que se cumpliera el plan, el designio eterno de Dios sobre ella, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos y hasta nosotros y hasta la eternidad. Bueno, hermanas, pues esto es lo que pues Dios nos enseñó acerca de Rebeca. Espero que pues así como yo ustedes puedan aprender un poquito más
acerca de esta mujer y bueno, pues vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo ruego por la vida de mis hermanas, Señor, para que nosotras podamos aprender a tener comunión contigo, Señor. Que Cristo Jesús nos sea revelado, que podamos saber que Dios escucha nuestras oraciones y Él nos responde, que podamos ser como Rebeca, Señor, que conoce que lo que Dios habla es real, que se aferra a lo que Dios le dice. Señor Jesús, no queremos dejar de escuchar tu voz. Señor Jesús, sabemos que tu palabra es verdad y queremos vivir en tu verdad. Ayúdanos, Señor, que se diga de nosotros al final de nuestros días que fuimos puestas en Hebrón, en el lugar de comunión, porque hemos tenido comunión contigo. Bendícenos, Señor, te lo rogamos, bendice a nuestros hijos. No permitas que se equivoquen, Señor. No permitas que tomen una decisión equivocada con respecto a la persona con la que han de casarse, Señor. Ten misericordia de ellos. Bendícelos, Señor, guíalos, así como guiaste al siervo de Abraham, guíalos para que puedan llegar con la mujer o el hombre correcto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.